Bueno, muy bien. Vamos entonces a pensar en algo muy cotidiano. Alguna vez he hablado de este tema, pero normalmente me gusta meditar, me gusta pensar en aspectos de la vida donde a veces invertimos tiempo, cierto, dinero, esfuerzo, y realmente cuando uno ve la palabra de Dios, la Biblia habla de cosas vanas, ¿no? De cosas huecas, de cosas sin sentido. Y a veces pienso también en el tema del tiempo, ¿no? ¿Cómo es el uso de nuestro tiempo? Y cuando uno se levanta un lunes, ¿cierto? Por la mañana y hace lo mismo que cada lunes, al día siguiente hace lo mismo, al día siguiente hace lo mismo, como el jueves hace lo mismo y el viernes lo mismo, ¿cierto? ¿O no? ¿O nuestra rutina es muy diferente todos los días? Bueno, la mía sí. La mía sí, gracias al Señor por mi trabajo, porque un día estoy en un valle, otro día estoy en una montaña, un día estoy con mis zapatos bien limpiecitos, otro día estoy lleno de barro, mirando paisajes, pero en esencia, el mismo esfuerzo, la misma fatiga, los mismos deseos, los mismos proyectos. El que estudia, los mismos afanes, ¿cierto? Los mismos trabajos, las mismas responsabilidades, el que tiene el negocio. Bueno, en el área que lo queramos poner, ¿cierto? Los quehaceres de la casa, y es una rutina, ¿no? Una rutina, un círculo vicioso. Y entonces a veces hacemos cosas para cambiar como esa rutina. Y en el mundo las personas hacen cosas mucho más agresivas, ¿cierto? Las personas que no le encuentran sentido a lo que hacen todos los días, pues el viernes van y se embriagan, ¿cierto? Se emborrachan, hay otros que se drogan, otro no le encuentra sentido estar toda la semana con su esposa y pues va y se busca otra. Y buscan soluciones, ¿cierto? Y buscan soluciones, una rutina, un círculo vicioso, el hacer cosas para, para sentirse mejor, las sensaciones, los sentidos. Y realmente, hermanos, cuando miramos el tiempo, ¿a cómo estamos hoy? ¿De qué? De julio. Más de medio chorizo quemado, ¿cierto? Más de medio muñeco. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Estamos preparados para conferencias y después organizamos la reunión de fin de año, ¿cierto? Y eso es vez tras vez. Y estaba mirando algunos apuntes que tengo por ahí y el tiempo ha pasado, hermanos. El tiempo ha pasado cuando teníamos el niño que estaba recién nacido. Ahora son unos gorilas más grandes que uno. Las arrugas, hermano, las canas, los dolores. La hermana o la jovencita, por bonita que sea, un día va a ser una viejita arrugada hasta donde ya no más, que va a dar pesar mirarla. Es así. Así es. La reina de belleza, póngame la que usted quiera. El tiempo un día va a hacer con ella algo. La Biblia dice que somos como la flor del campo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Sale el sol y se marchita. Pero a veces ignoramos eso.
Ignoramos cuál es el sentir de nuestra vida, para qué estamos aquí. Entonces nos esforzamos, hacemos cosas, invertimos y vamos ahí. Como el hámster, ¿cierto? El ratoncito de laboratorio que está ahí en una rueda y no llega a ningún lado. Solamente se fatiga, quema energías, quema calorías. ¿Alguna vez te has sentido así, hermano, hermana? ¿Que esto no tiene sentido? Pues eso es lo que piensa el que se suicida, ¿cierto? No le encuentra sentido a nada. Puede tener dinero, puede tener fama, mujeres, posesiones. No le encuentra sentido un día a la vida. Y le digo una cosa, no tiene sentido la vida. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, pensamos en qué dice Dios. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Cuando la vida empieza a tener sentido o cuando empieza a no tenerlo, a ver algo fatigoso, algo que no cuadra en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar algo en las Escrituras y podemos pensar en eso, en cuándo la vida puede empezar a tener sentido. Y ya hablábamos, ¿qué se hace en un día normal, cierto? Hay personas que van a la universidad, van al colegio, van al trabajo. Si les queda un espacio de tiempo, porque tenemos ídolos, los cristianos también tenemos ídolos, ¿o no? ¿O no? Entonces, queda un poquito de tiempo y ¿qué hacemos? Nos vamos para el gimnasio. Muy evidente que yo no, ¿cierto? Pero tenemos otros ídolos, todos tenemos ídolos. El hermano que llega cansado de trabajar, ¿cierto? Y por eso no lee la Biblia, por eso no ora con sus hijos. Pero sí le toca salir a sacar el perro, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Un ídolo de 4 patas. Ya no es un becerro de oro, sino uno que camina, que invertimos concentrado, veterinario, champú y 1 hora diaria en las noches. Qué importante sería 1 hora diaria en oración, por ejemplo. Hagamos el último intento y si no, para la basura los dos. Lo que no sirve, toca botarlo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ídolos que ocupan nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y finalmente es fatigoso, no le vemos sentido a la vida. A veces ni siquiera disfrutamos lo que hacemos, ¿no? El trabajo, nuestra familia. Y se pasan los días, las semanas, los años y miramos atrás y no hay nada que mirar, no hay nada que digamos realmente he hecho algo para el Señor. No he invertido. La cuenta celestial está en rojo. ¿Cierto? Fatigoso, sin sentido. Muy bien. Vamos a... Bueno, no vamos, así, sí vamos. Por aquí, por este ladito. Entonces, a ver los matemáticos o los que tienen ahí una calculadora, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio ya lo hice una vez acá con los hermanos. Entonces, ¿un día cuántas horas tiene? Rápido, ¿cuántas? Bendito. Bueno, por eso no les alcanza el tiempo, hermano, con 12 horas al día. Solo para dormir y para ver realities. Porque las otras 12 horas no se las han entregado. Muy bien. Entonces, 24, ¿cuántos días tiene una semana? ¿Saben? Muy bien. ¿Cuánto suma eso? Rápido. ¿Cuánto? 168 ¿qué? Horas. Tiene una semana. ¿Recuerdan que ese ejercicio una vez lo hice? Muy bien. 168 horas. Ahora
Vamos a empezar a restar, a pensar en los más espirituales. 2 horas el domingo en el culto, ¿sí o no? Estoy hablando de los que vienen a todos los cultos. 1 hora el martes. ¿Otra hora qué día? Ah, sí saben qué días son los cultos, ¿ve? Muy bien. ¿Cuánto vamos acá? 100, bendito. 164. ¿Sí o no? Bueno, vamos bien con la... Y estoy hablando de los que se reúnen siempre, que vienen a todos los cultos. Porque a veces pensamos, de pronto estoy siendo un poquito religioso. No, no estoy hablando de que sea malo congregarse, ¿cierto? Pero pues algunos creen que con eso están cumpliendo, ¿cierto? Es que yo voy a todos los cultos, vea. Yo voy todos los domingos, todos los viernes y todos los martes. Llevamos 4 horas invertidas de esas 168, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más? Sí, porque a veces pensamos que con venir le estamos cumpliendo a Dios, o que le estamos haciendo un favor a los ancianos, ¿cierto? Pero pensemos en el que hace un devocional diario de 1 hora. Son 7 horas a la semana, ¿sí o no? Un devocional en la casa, personal de 1 hora. ¿Estamos? Bueno. Y pensemos en una persona de oración. ¿Cuánto puede durar una oración? Con bostezo y todo, ¿cuánto? Hablemos de una semana de oración. ¿Cuántas horas? Vamos a sumar. Hablemos de 2 horas. 120 minutos orando. ¿Sabe cuánto es eso? ¿Quién está haciendo la cuenta? Quedan 155 horas. Y esto equivale a un 8% de mi tiempo, un 8%. Puede ser un promedio. El que asiste a todos los cultos, que tiene un devocional diario de 1 hora y que tiene un promedio de 120 minutos en oración. Uno diría, no está mal, ¿cierto? No está mal. Pero ¿saben cuánto es eso? El 8% del tiempo que Dios me ha dado y que lo estoy usando para ir al gimnasio, para sacar el perro, para ir a montar bicicleta, para ir a piscina, para ir a visitar a la familia. Y eso que estoy hablando con cosas que no son pecado ni siquiera. Y si pensamos en otras cosas de las que podríamos saber que hay vergüenza cuando las hacemos. Entonces, hermanos, realmente esto es mínimo comparado con lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha dado a su único hijo. Su único hijo. Lo ha dado para morir en la cruz y sabemos lo que Él soportó, lo que sufrió por nosotros, pero lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros, seguramente el que tiene este promedio se sentirá, ¿cierto? Se sentirá mejor que los otros. Pero hermanos, realmente esto es mínimo. Esto es mínimo comparado con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y cuando pensamos en esto, y si empezamos a quitar estas cosas, no tengo ningún devocional, no me queda tiempo.
El orar, no, ¿a qué horas, cierto? Yo en semana los viernes nunca los vemos. No tienen por qué orar, ni siquiera por qué dar gracias. Los martes salgo tarde de trabajar. Y por aquí pongámosle un cada 15 días, un 1. Y así. Y este 8% empieza a bajar. Hermanos, esa es la realidad de la iglesia actual. La iglesia que fue comprada a precio de sangre, la sangre de un ser santo, un ser que se encarnó en una virgen, que creció, que tenía en su mente, desde antes de la fundación del mundo, salvarnos, que fue abofeteado, que fue escupido, traicionado, vendido, negado. El Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y que hoy por hoy, si caigo muerto aquí en este momento, si el Señor viene, voy para el cielo. A pesar de esto, acuérdese que este es el promedio de los más altos. Pero cuando empezamos a borrar allá, hermanos, esto un 3%, un 2% de mi tiempo. Lamentable, ¿cierto? Y eso tiene que verse reflejado por algún lado, ¿no? Por algún lado tiene que reventar algo. Y entonces empezamos a ver los resultados, ¿cierto? Los divorcios, los suicidios, las separaciones, las drogas en los hijos. Y a veces por mucho que se dé un mensaje, parece que no pasa nada. Porque muchas veces los resultados no se ven en nuestras propias vidas, ¿cierto? Porque es sermón tras sermón, hermano tras hermano, predicador tras predicador. Pasa el tiempo, sube uno, sube el otro. Y no hay un cambio, no hay un efecto de la palabra de Dios en la vida. Por la dureza de los corazones. Esta semana me impactó el testimonio de un hermano de Armenia, que es argentino, charlando con él, y me impactó el poder de la palabra de Dios en el testimonio del hermano. Se convirtió a Cristo en una iglesia carismática, una iglesia de esas que nada que ver con el evangelio, que solamente hablan de billete, de sanidad, de profecía, y el hombre cargado de pecado, drogadicto, hasta donde ya no más tuvo la oportunidad de llegar a una iglesia, si se le puede llamar iglesia, de esas. Y con la mera lectura de un pasaje se convirtió a Cristo. El poder de la palabra de Dios. Pero preferimos ir a sacar el perro que dedicarle una hora de lectura a esto que tiene poder. Es tan impresionante la palabra de Dios que se convirtió a Cristo por una lectura de la palabra de Dios. Y es tan impresionante el poder de la palabra de Dios que empezó a escudriñarla, que empezó a leerla, y solamente leyendo la Biblia se dio cuenta que esa no era una iglesia sana. Y le empezó a picar todo y se fue de ahí a buscar una sana doctrina, ¿Tendrá poder la palabra de Dios? Pero a veces, hermano, la dureza del corazón no permite que haya un efecto correcto en nuestros corazones. Porque la búsqueda, aún para el cristianismo, desafortunadamente, puede ser otra. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en la Biblia también hay casos así, ¿o no? Ya saben para dónde voy, ¿cierto? Eclesiastés. Rápidamente entonces, vamos a empezar temprano hoy. Eclesiastés 1.
Vamos a leer inicialmente los primeros 11 versículos. Y está hablando ahí Salomón. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Qué decía él? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, ¿cuánto? Todo es vanidad. Una reflexión en una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Interesante. Generación va, generación viene. Y en el colegio nos enseñaron a uno el ciclo de la vida. Dice que el hombre nace, se reproduce y muere. Y ese es el sentido. Hermano, ese es el sentido del hombre. Que su conciencia está guiada por Satanás. Nacer, crecer, reproducirse, aparearse como animales, acabar con su vida y morir. Y para Satanás mejor, porque él vino para robar, para matar y para destruir. Y dice aquí el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, o sea, un círculo vicioso. Versículo 5, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, ¿cierto? Entonces, el hermano Jorge debe saber bien por dónde sale el sol acá. Me imagino que en la parte de allá, ¿no? Me imagino porque a veces cuando uno viene por la tarde, el sol está pegando aquí de frente. Sale el sol, se pone el sol. Y usted donde viva tiene un lugar donde sale el sol y se pone el sol. Y todos los días lo mismo. Sale el sol, se pone el sol. Un día más, una rutina. Sale el sol, se pone el sol. Después nos crece la barriga, después se nos cuelga todo. Hombres, mujeres, igual. Nos empieza a doler todo. Sale el sol, se pone el sol. ¿Y qué hay atrás, cuando miramos atrás? Porque a veces hay que mirar atrás. El hermano Germán nos enseñó eso recién. A veces hay que mirar atrás, a veces no se puede mirar atrás, dependiendo qué es lo que estoy buscando allá. ¿Qué hay atrás? ¿Qué se ha construido en mi vida? Sale el sol, se pone el sol. Un círculo vicioso, una rutina que no tiene sentido. Para un hijo de Dios y para ninguna persona tiene sentido una vida sin Cristo. Si no es una vida de adoración, si no es una vida de servicio, si no es una vida de aprendizaje de la palabra de Dios, no tiene sentido. No lo tiene. Entonces, sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, ¿qué pasa con los ríos? ¿Cuántos? Todos van al mar y el mar no se llena. Tan raro. Usted se imagina todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Pero Dios tiene todo eso bajo control. Pero es una rutina. Es una rutina. Son cosas físicas, materiales. No debería ser así en nosotros. Y el mar no se llena. Y dice, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. ¿Qué dice? ¿Que cuándo? ¿Cuándo? Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca. Nunca. La búsqueda es permanente. Nunca. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Estamos hablando de un libro que tiene siglos. ¿Hay algo que se puede decir aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han procedido. No hay memoria de lo que sucedió ni tampoco de lo que sucederá.
habrá memoria en los que serán después. Sale el sol, se pone el sol. La rutina de la vida. Entonces, ¿qué buscamos a veces para cambiar esa soledad, ese aburrimiento, esa ansiedad, ¿cierto? El estrés, lo que usted quiera. Siempre estamos buscando cosas, porque queremos de alguna manera sentirnos diferentes. A nadie le gusta estar aburrido, ¿sí o no? A nadie le gusta estar triste. A nadie le gusta estar deprimido. A nadie le gusta estar enfermo. A nadie le gusta estar solo. Entonces, estamos buscando cosas para cambiar la historia. ¿Y qué buscamos? Pues miremoslo a la luz de la palabra. ¿Qué se puede buscar? Pues el mismo Salomón, el que está diciendo que todo es vanidad. Salomón dijo, finalmente llegó a esa conclusión, todo es vanidad. ¿Y qué buscó él? ¿Quién me ayuda? A los jóvenes, que eso lo hemos visto. ¿Qué buscaba él? Sabiduría. ¿Qué más? Posesiones. ¿Qué más? Música. Fama. Mujeres. Grandeza. ¿Qué más? Vanagloria, poder. ¿Qué más? Falta una, muy importante. Placer. ¿Qué más? Muy buscada en esta actualidad. ¿Ah? El alcohol, el licor. ¿Sí o no? Hermanos, ¿buscan las personas esas cosas o no? Todo lo que nombramos ahí, ¿o no? Es una búsqueda constante. ¿Cambia la historia? ¿Buscan, encuentran la felicidad? El cantante famoso que ha tenido 1000 mujeres, ya no le encuentra sentido a eso, entonces va y se busca un hombre, ¿sí o no? ¿Podrá encontrar la felicidad? En las drogas, en el licor, en las mujeres, en la fama, en el poder. Yo le he dicho muchas veces, hermano, yo sí entiendo, es un decir, ¿por qué un famoso se suicida? ¿Por qué? Si tiene 3 yates, tiene aviones privados, tiene una colección de 100 autos lujosos, las mansiones donde viven, el clamor de las personas, ¿qué le podrá faltar? Casi nada, ¿no? Una vida vacía. Y a veces nosotros que vamos para el cielo, nos creemos más miserables que una persona porque tiene dinero, porque tiene posesiones, pero no tienen a Cristo. Qué poca visión, hermanos. Qué poca visión y el por qué a veces hay tanta tristeza, tanto mal genio, tanto mal gusto en un cristiano. Algunas de las cosas que nombramos ahora dan la respuesta a eso. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Capítulo 2, versículo 1. Bueno, ya él dijo que vanidad de vanidades, ¿cuánto? Todo es vanidad. Esa fue la conclusión de Salomón, que fue rey en Jerusalén, seguramente el más rico en la historia, que tuvo 1000 mujeres, posesiones, fama. Venía gente de todo el mundo a conocerlo a él, a conocer sus palacios, a conocer sus jardines, ¿cierto? Y dice el capítulo 2, versículo 1, dije yo, y ahí empieza hablando a título personal, para que nos acordemos del estudio de Nabucodonosor hace una semana. Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré ¿con qué? Con alegría. ¿Necesitaba alegría Salomón? ¿De dónde procede la alegría? ¿Es externa? ¿Es emocional? ¿O es una vivencia? ¿Es una práctica? ¿Es una realidad? Mucho cuidado con eso, ¿cierto? Porque aquí no hay 5 mechudos tatuados tocando una batería, entonces aquí no hay alegría, ¿cierto? Mucho cuidado
con pensar que la alegría es algo inyectado, algo externo. La alegría es interna, el gozo es interno, jamás es inyectado. La alegría se irradia, pero no es algo inyectado. Y dice él, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, la conclusión, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¡Ja! Propuse en mi corazón agasajar mi ¿qué? Mi carne con ¿qué? Con vino, el alcohol, ¿no? Y que anduviese mi corazón en sabiduría, a estudiar, a hacer libros, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, ¿no? La música. Y hay un punto, hermanos, importante, la música que escuchamos. Olvídese que nosotros, hermanos, no tenemos por qué escuchar música del mundo. Y música que a veces mal llamada cristiana, que es peor que una ranchera o que... No estoy hablando del género musical, sino del contenido. A veces somos torpes y escuchamos porque otro hermano tiene una memoria por ahí y nos la pasa. Mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos viendo. Recuerde que el oído y el ojo no se cansan de oír ni de ver, no se cansan. Eso fue lo que dijo Salomón cuando llegó a la conclusión. ¿Dónde vamos? Yo quiero saber dónde está eso. Muy bien. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos ¿de qué? De música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Escuchen, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, ¿cuánto? Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Sin provecho. Todo vanidad, sin provecho. Una vida arruinada, una vida sin sentido. No lo tiene, hermanos. Si a veces te levantas y dices, esto no tiene sentido, es porque no lo tiene. Es porque Cristo no está logrando señorear en tu vida. Tu matrimonio no tiene sentido. Es porque Cristo no es el Señor de tu matrimonio. El haber tenido a tus hijos no tiene sentido. Es porque los estás criando como dice el psicólogo, como dice el sistema y no como dice Dios. Y no va a tener sentido. Y cuando lo veas tirando de un saco con cartón en la calle, ahí sí va a tener sentido.
Estoy seguro que ahí sí va a tener sentido. Y ahí vas a ver, cuando tu hija sea una prostituta, vas a ver que sí tenía sentido lo que estabas haciendo, pero un sentido equivocado. Porque el Señor lo que da es bueno, es agradable y es perfecto. Pero cuando la búsqueda es mi búsqueda, mis logros, a mi manera, el resultado va a ser aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Hermanos, versículo 8 del capítulo 1 dice: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Más de lo que Salomón llegó a decir, mire, el fastidio que siento no lo puedo expresar. Fatigoso más de lo que se puede expresar. Y bueno, podríamos pensar en las muchas cosas que buscó Salomón, y sin duda aquí tengo una lista de muchas de ellas. Creo que no es el día para mirarlo. Pero hermanos, capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dijo? Aborrecí, por tanto, la vida. Aborrecí la vida. ¿Se puede llegar a aborrecer la vida o no? Y no es el único en la Biblia que manifestó esto. No es el único. No tiene sentido. Porque cuando la búsqueda es una búsqueda en mi carne, agasajar la carne, dijo Salomón. Cuando la búsqueda es en la carne, en mis propias necesidades, en donde yo pongo la mirada en lo que yo quiero, en mis sensaciones, en mis sentidos, se puede llegar a aborrecer la vida. Porque cuando la mirada está puesta en Cristo, vemos a Pablo y a Silas en la cárcel, ¿cierto? Después de haber sido azotados, en el calabozo más hondo, más profundo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban tristes? ¿Estaban llorando? ¿Estaban maldiciendo, insultando a los soldados que los metieron allá? ¿Qué estaban haciendo? Estaban glorificando a Dios. No es la situación, no es el momento que estoy viviendo, no es la circunstancia. Realmente es mi condición y mi relación con Cristo. Porque Romanos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Qué quiere decir eso? El dolor, el cansancio, la enfermedad, la prueba, la dificultad, todo ayuda bien. Y puede haber gozo, puede haber paz cuando sabemos que el Señor gobierna mi vida. Pero Salomón, con todo lo que tenía, todo lo que se hizo, llegó a decir, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol, ¿qué dijo? Me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hermano, si tu trabajo no te da sino para darle un carro a su niño de plástico, es el mejor regalo si le has enseñado a amar al Señor.
No la tablet de 3 millones de pesos. No el PlayStation. Si no le has enseñado a amar a Cristo. Si no le has enseñado a tener reverencia por las cosas santas. Si no le has enseñado a sujetarse. Si no lo traes, así sea obligado a la iglesia. Yo soy un fruto de uno que traían obligado a la iglesia. Cuando no me pudieron controlar, me largué igual a hacer las cosas que hizo Salomón. Pero hermanos, había algo que cuando me trajeron obligado, quedó en mi corazón. Y un día, sin duda, humillado, el tener que reconocer quién era yo, basura, y quién era Dios. Hermanos, yo les animo a pensar, especialmente en los hijos. Hermano Faber enseñaba aquí recién y señalaba por allá donde estaba Nicolás, mi responsabilidad es, y dijo algo, y perdón hermano, seguramente estabas pensando en tu hijo mayor. Lo que no se hizo hasta aquí, no se hizo. Pero hermano, el borrón y cuenta nueva, porque tenemos un Dios que aún en su gracia puede restaurar lo que está dañado. Matrimonio, un hijo que rechaza a Cristo, un empleo, la salud. Lo que usted se imagine, lo puede restaurar el Señor. Yo animo a pensar, hermanos, si has pensado que la vida no tiene sentido, es porque no la tiene. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo no señorea en mi vida. No es el Señor, no es el que direcciona mis pasos, mi caminar. Hermanos, sí que tiene sentido la vida. Sí que tiene sentido la vida. Porque Cristo es nuestro Señor. Porque vamos a estar en el cielo un día. Seguramente avergonzados, hermanos, pero vamos a estar allá. Pero lo que nos queda de aquí para adelante, hermanos, tratemos de hacer que cuando nos presentemos delante del Señor, tengamos algo para poner ahí, para adorarle. Algo, hermanos, no con las manos vacías, no, que podamos llevar algo para presentarle al Señor. Si no lo tienes aún, puedes empezar desde hoy, a darle un sentido a tu vida. Y no hay otra forma, no hay otra forma. Hermanos, quiero empezar de abajo para arriba. La oración. Contacto con la palabra de Dios, que tiene poder, como les contaba ahora. En sí sola, ahí, tiene poder. ¿Tenemos poder ahí o no? Y además el Señor dijo, y recibiréis también, ¿qué? Poder. Tenemos poder, hermanos, la palabra de Dios, internamente el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. La oración, el estudio de la palabra de Dios. Sin duda el congregarse, pero hermanos, si esto está primero, esto va a ser una delicia. Como me decía el hermano Javier esta semana por teléfono. Un anhelo, una delicia de venir a congregarse hoy. ¿O no, hermano? Ahí. Una delicia. Pero porque esto de acá ha hecho un efecto en mi vida. Cuando empezamos al revés, es que voy porque si no el hermano Orlando me llama, porque para que me vean de vez en cuando.
porque con eso creo que le estoy cumpliendo a Dios, ahí está el resultado, hermanos. Una vida fatigosa, sin sentido. Hablamos del podio. ¿Dónde está Cristo en el podio hoy? ¿Primero? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿No está en el podio? Bueno, les animo a pensar en que pueda estar en el podio. El no desear aún la vida, ¿no? Algo que sin duda, lamentable, ¿no? Mateo 4:19. Dice, no, creo que es Marcos. Bueno, dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ¿qué hacen? Entran y ¿qué hacen con la palabra? La ahogan. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo? ¿Has sentido algo así en tu vida? ¿Que los afanes han hecho infructuosa tu vida? ¿Que no tiene sentido? ¿Que no hay como algo que le da un valor real? Es eso. Realmente es eso. Y para terminar otra vez en Eclesiastés, capítulo 12. Hermanos, a este hombre le costó lágrimas llegar a reconocer esto. No crean que fue ahí, que lo dijo ahí nomás. Los invito a leer sus escritos. Proverbios desgarradores, hermanos. Leer todo el libro de Eclesiastés. El dolor, hermano, que le significó a Salomón desviarse de la mano de Dios, de la instrucción de Dios. Eclesiastés 12, versículo 12 dice, ya aquí el Salomón que está hablando es un Salomón aplomado, un Salomón que ha caído en su error, sin duda uno que ha pedido perdón, restaurado, y hablando con ternura, especialmente a los jóvenes, pero esto aplica para todos. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, pero eso aplica a cualquier cosa. Lo que le quiera poner ahí, el mucho estudio, el mucho trabajo, el mucho ejercicio, lo que usted quiera. La Biblia dice de cosas que son pecado y otras que no son pecado, pero que son cargas. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿La tenemos o no? ¿Algunos o todos? Todos la tenemos. Hermanos, versículo 13. El fin de ¿cuánto? De todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque ¿qué? Porque esto, el temer a Dios, el guardar sus mandamientos, es el todo del hombre. ¿El cuánto, hermanos? ¿El cuánto?
el todo del hombre. Y cuando habla del hombre, habla del género humano, hombre y mujer. El temer a Dios, un temor reverente, el guardar sus mandamientos, la obediencia. Pero ¿qué sabemos obedecer a Dios si no sabemos qué quiere Él? El todo del hombre es temerle, guardar sus mandamientos. Oramos